Estamos en el año de la esperanza y con el lema Peregrinos de la Esperanza, el Papa Francisco ha abierto la puerta santa de la Basílica de San Pedro en Roma, y con este acontecimiento se da inicio al jubileo ordinario. Se le llama jubileo ordinario porque se hace regularmente cada 25 años. En la iglesia también hay algunos jubileos extraordinarios. Entonces este es el jubileo ordinario de cada 25 años. La historia de este año jubilar data del año 1300. En ese año se hace como de manera institucional el año del jubileo con el Papa Bonifacio VIII. Él lo decreta que se haga cada 100 años un jubileo. Claro, más tarde el Papa Martín V decide que sea más bien cada 33 años, recordando la edad de Cristo. Y finalmente el Papa Pablo II en el año 1490 decide que se haga cada 25 años, y esto daría más oportunidad a las personas que al menos una vez en la vida vivan un jubileo. Eso se ha mantenido desde esa época, como lo ha puesto el Papa Pablo II. Y explico en el día de hoy uno de los eventos más especiales que se hacen dentro del año jubilar y que deberíamos entenderlo para darle significado a la gracia que recibimos en este año. Me refiero a las indulgencias plenarias, y eso es algo que mucha gente aún no logra entender. Por eso es importante que entendamos cómo es todo el proceso de nuestra conversión y nuestra reconciliación con Dios, porque a veces llegamos sí al sacramento de la confesión, pero no entendemos ese asunto de las penas que quedan con la consecuencia de los pecados, incluso de los pecados que ya nos han sido perdonados. Pero bueno, eso lo vamos a ir entendiendo poquito a poquito para que al final podamos entender por qué este año es tan especial para nosotros. En nuestro proceso de reconciliación con Dios hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el pecado, y en segundo lugar, las consecuencias del pecado. Para que se nos perdonen los pecados, nosotros debemos acudir al sacramento de la reconciliación, confesar nuestros pecados y de esa manera recibiremos ese perdón de los pecados, pero queda pendiente entonces lo que sería la pena que se genera por la consecuencia que el pecado produce. ¿Cómo se paga esa pena? Bueno, se puede pagar con sacrificios, con ayunos, y pues si no nos alcanza la vida para pagar, pues tendremos que pagar en el purgatorio, porque nada que no esté totalmente puro puede entrar al cielo. De manera que aunque se nos hayan perdonado los pecados, si son muchas las penas que esos pecados han producido, entonces quizás tengamos que pagar algo de eso en el purgatorio. Recordemos por un instante cómo hacer una buena confesión. Yo creo que por ahí debemos empezar. La confesión tiene que hacerse siguiendo los 5 pasos. ¿Recuerdan los 5 pasos para una buena confesión? Entonces, el primero es hacer un buen examen de conciencia. Hacer un examen de conciencia recordando todos aquellos pecados que hemos cometido, pero no basta con recordarlos, ¿sí? También tenemos en segundo paso que estar arrepentidos de esos pecados. Y en tercer lugar tenemos que hacer un propósito de no volver a pecar. Fíjense que es un proceso bonito, porque no es solamente recordar los pecados, confesarlos y seguir en las mismas, sino que debe haber un examen de conciencia, un arrepentimiento
y luego un propósito de no volver a pecar, entonces sí vamos y confesamos los pecados ante el sacerdote, porque en la Iglesia Católica los pecados se confiesan ante el sacerdote y luego recibimos la absolución. Después de recibir la absolución de nuestros pecados, pues ya cumplimos con la penitencia que se nos imponga. Esos son los pasos para una buena confesión. Dijimos que aparte de la confesión, que ya se nos han perdonado los pecados, queda una pena. Y hay una forma de que esa pena también sea perdonada y es lo que ocurre justamente en el año jubilar. Por eso es bien importante, porque a través de otros pasos que se hacen en ese año jubilar, nosotros podemos ganar lo que se llama la indulgencia plenaria, que es el perdón no de los pecados, porque los pecados se tienen que hacer a través de la confesión sacramental de nuestros pecados, sino de la pena que genera la consecuencia de esos pecados. Y ese es lo que debemos hacer durante el año jubilar, porque es un año de perdón y de reconciliación, y es lo que la Iglesia ofrece. Por eso es tan importante para todos nosotros. Entonces, vamos a explicar cuáles serían los pasos para ganar una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria la puede otorgar el Papa tanto a comunidades locales en alguna celebración de la dedicación de alguna iglesia o la celebración especial del aniversario de algún santo, algunos casos especiales, pero en este caso, en el Año Santo, es una indulgencia que el Papa otorga para toda la iglesia en todos los lugares del mundo, porque es el Año Santo universal para toda la iglesia. Entonces, los pasos para ganar esa indulgencia plenaria son, póngale cuidado, son sencillitos, no hay mucha dificultad. Primero, se hace una peregrinación. Siempre antes, en el Año Santo, se hacía la peregrinación a Roma y era solo a Roma, solo a la Basílica de San Pedro, nada más. Ahora se ha puesto que se hace la peregrinación a Roma, si puede, hágala. Allá hay varias iglesias también que están puestas como sitio de peregrinación, pero se ha dispuesto que en cada diócesis se determine algunas iglesias importantes para que la gente peregrine hacia esas iglesias. Busque en su diócesis cuáles son los sitios de peregrinación a los que puede ir para ganar la indulgencia en este año y programe con su familia, con sus seres queridos, con su comunidad, una peregrinación a esos sitios. Bueno, entonces lo primero es una peregrinación, ¿verdad? En segundo lugar, se tiene que hacer para esa indulgencia una obra de misericordia específica. Usted tiene que pensar en la peregrinación, pero tiene que pensar también en hacer una obra de misericordia. Como ya dije, la indulgencia no reemplaza, y vuelvo y repito, la indulgencia no reemplaza la confesión sacramental. Entonces tiene que ir confesado a esa peregrinación, tiene que ir confesado y además tiene que allá recibir la Sagrada Comunión, y orar por las intenciones del Papa. Está fácil, ¿verdad? Entonces buscar el sitio de peregrinación, luego tiene que hacer su obra de misericordia, luego tiene que confesarse, ir confesado. A algunos lugares incluso dispondrán de sacerdotes para que en ese mismo día se confiese, pero normalmente es mejor uno ir ya listo para poder comulgar en una misa que se celebre en ese sitio de peregrinación y se ora por las intenciones del Santo Padre. Y así la gana. ¿Para quién puedo ganar yo una indulgencia? Para mí mismo. Solo para mí. O sea, yo no puedo decir, bueno, por mi mamá, por mi papá, por las personas que estén vivas, no se puede. Pero, ojo, la puedo ganar para mí, pero la puedo ganar para ellos también, para los que ya fallecieron. No explícitamente para una persona en particular, pero uno pone la intención por las almas del purgatorio y
con esa oración que hagamos, puede ser que alguna de esas almas pues vaya al cielo. Por eso sería fabuloso que en este año no solo hiciéramos nuestra peregrinación por nosotros mismos, sino que pudiéramos hacer varias peregrinaciones para ganar varias indulgencias, y así nosotros seríamos, por así decirlo, responsables en cierto modo de que algunas personas vayan al cielo. Por eso tan importante el Año Santo. No lo deje perder, no deje perder esa oportunidad de recibir el perdón de las penas que generan las consecuencias del pecado y de tener una vida consagrada plenamente al Señor. Recuerden, no es solamente como pagar deudas y ya, es simplemente tener una buena, una magnífica relación con Dios. Espero que esta información haya sido muy útil para todos ustedes.